Já está liberado, professora. Pode iniciar sua fala. Tá. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Nós somos a professora Bettina, aqui da PUC do Rio Grande do Sul, do Brasil. Perdón, voy a hablar se me cortó el idioma. Voy a hablar en castellano porque sé que la mayoría de las personas que están aquí presentes son de habla español, castellano. Así que bueno, voy a tratar de hacerlo en su idioma. Entonces, todos nosotros somos, yo soy profesora de la universidad, Carla y Lucia, que están aquí con nosotros, son mis compañeras del grupo de investigación que trabajamos con metodologías y con procesos motivacionales en contextos educativos. Y es un placer estar aquí para poder compartir con todos ustedes estas 2 horas que tenemos para trabajar con este taller y poder interactuar, porque la idea es que en el CLAVES no solo tengamos conferencias más magistrales, pero sí que también podamos escuchar e interactuar con el público presente. Es una lástima que no podemos hacer para más gente, porque mucha gente se quedó con ganas de participar, pero bueno, bienvenidos a todos y todas, y vamos a empezar a presentar para nuestro trabajo. Inicialmente voy a hacer una presentación para introducir el tema de lo que va a ser nuestro taller, y después haremos un taller práctico para que podamos interactuar con todos. Es un gran desafío todo esto, porque hacerlo de forma virtual es una forma diferente de trabajar, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces y ahora ya lo hicimos también en el periodo de la pandemia de forma a distancia. Entonces es un gran desafío, pero va funcionando bien y creo que es una buena manera de poder hablar y encontrarse con las personas. Entonces ahora yo voy a compartir nuestra pantalla. Un minuto. Bueno, gracias a todos por esperar un poquito. Aquí, bueno, nuestra taller, como todos ya saben, es las metodologías activas y colaborativas en la enseñanza y las inquietudes contemporáneas, ¿no? Es un tema que lo venimos estudiando ya hace algunos años y nos preocupa mucho cómo poder desarrollar actividades colaborativas dentro de las instituciones educativas, y principalmente ahora que estamos teniendo, la mayoría de los países teniendo clases remotas emergenciales y, bueno, de diferentes formas que se llaman, pero cómo trabajar de forma colaborativa, que es uno de los principios básicos del desarrollo humano, ¿no? Pensar que las personas van a poder tener un mejor desarrollo, desarrollo en relación a su formación, y eso como las metodologías colaborativas y la colaboración puede ayudar en eso. Entonces, las primeras preguntas que nos planteamos y que creo que muchos de ustedes también se las plantean, es en relación a una forma más amplia de poder entender todo esto, que es qué sociedad queremos, cómo podemos interferir y podemos hacer actividades que puedan pensar en una sociedad más equitativa, que las personas puedan tener un mejor nivel de vida, ¿no? Entonces, ¿qué sociedad conseguimos hacer y qué hacemos? Y nosotros como profesores en clase, ¿cómo podemos interferir en el desarrollo de nuestros estudiantes? Para poder pensar en eso, una cuestión básica que nosotros la estudiamos y la venimos trabajando es cómo aprenden los seres humanos, y hay diferentes formas de pensar el aprendizaje, y principalmente tener una visión epistemológica del desarrollo y de la formación. Y entonces, ¿cómo la enseñanza puede promover el desarrollo de las personas y del país? Y eso son, a partir de todas esas inquietudes, es que nuestro grupo de investigación venimos estudiando y trabajando. Nuestro grupo, aquí tienen una pequeña logo, que es el Promotes Procesos Motivacionales en Contextos Educativos. Es un grupo que empezó desde el año 2005, ya lo
y muchas personas haciendo investigación, e inicialmente fue sobre motivación y sobre procesos motivacionales. Por eso le pusimos ese nombre, porque no es solo motivación, y sí cómo se da todo ese proceso motivacional en el desarrollo humano. Entonces, a partir de esos estudios sobre el proceso motivacional, nos dimos cuenta que uno de los aspectos fundamentales para desarrollar la motivación de las personas es las metodologías de enseñanza y cómo las escuelas y los contextos educativos promueven esa motivación, ¿no? Entonces, la motivación del estudiante involucra, es cómo poder hacer con que el alumno sea activo y cómo él involucrarse activamente en todas sus actividades que son propuestas en su contexto educacional. Y ese es uno de los grandes desafíos, cómo hacer con que el alumno realmente, y eso es un tema que desde muchos años, desde hace muchos años viene siendo estudiado. Autores de otros siglos anteriores ya trajeron teorías explicando todo el proceso de aprendizaje y está muy relacionado con esa forma de poder pensar el desarrollo de las personas. Entonces, una de las ideas iniciales que pusimos era sobre los estilos de aprendizaje, que existen diferentes estilos y cada persona se identifica más con una o con otra, y en ese sentido, entonces, nos proponemos a pensar qué tipo de actividad en la enseñanza proponemos para que esos estilos de aprendizaje sean llevados en consideración, ¿no? Entonces, las metodologías activas y la motivación para el aprendizaje, entonces nos preguntamos qué es y qué escuchamos sobre la motivación y el aprendizaje. Y claro, existen diferentes teorías que nos dan muchas sustentación para este tipo de cuestión, ¿no? Y en el grupo nuestro venimos estudiando esas diferentes teorías y claro, identificándonos con algunas teorías que nos pueden ayudar a pensar la enseñanza. Entonces, aquí les presento una de las teorías que nosotros trabajamos bastante, que es la teoría de la autodeterminación, y que nos dice que una persona se siente más motivada o menos motivada en función de tres aspectos, que son la competencia para desarrollar las actividades, la autonomía que la persona tiene para pensar y actuar, y el pertencimiento, que es fundamental y que está relacionado con el aprendizaje colaborativo que veníamos hablando recién, ¿no? Entonces, esos tres elementos son fundamentales. Entonces, para pensar en una clase que sea más colaborativa, tenemos que llevar en consideración estos tres aspectos, ¿no? Todo esto nos lleva a concluir, o no sé si se puede concluir porque no hay cómo concluir algo, pero sí pensar que todo el proceso educacional y todo el cambio educativo tiene que ser analizado a partir de una teoría más sistémica, ¿no? Que podamos ver todo esto en diferentes aspectos que nos van a ayudar a pensar el aprendizaje. Y todo esto, lo que pensamos es que estos tres conceptos, que es la competencia, el pertenecimiento y la autonomía, están relacionados con la creatividad, con la motivación intrínseca, con la experimentación. Entonces hay una serie de actividades que vemos que son necesarias ponerlas en práctica para que podamos tener realmente un proceso más consistente y más efectivo. Entonces, ¿por qué, no? Las metodologías, ¿por qué el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo podemos pensar todo esto en relación a nuestra acción en la sala de aula? Y aquí pusimos algunas figuras que nos hacen pensar de cuál es nuestro papel como docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y tenemos desde las relaciones de redes que se pueden establecer en un contexto de sala de aula, como el cuestionamiento y como la manipulación que un profesor puede tener en relación a sus estudiantes y cómo evitarlo, ¿no? Eso que es un gran problema que existe hoy. Entonces ahora voy a decirles algunas metodologías que nosotros venimos estudiando y viendo cómo están siendo aplicadas y cómo están siendo trabajadas en contexto de sala de aula. Y claro, el método, aquí puse, el modelo es el modelo tradicional, que obviamente todos nosotros lo conocemos y que no me voy a detener aquí, pero que él es un modelo que realmente
viene siendo utilizado desde el inicio, ¿no?, de los contextos educativos, y cómo esto puede ayudarnos o no al proceso de colaboración en sala de aula. Otra metodología es educar a través de la investigación, que esto es cuando empezamos a trabajar más con el papel activo del estudiante y con el tema que es fundamental para que haya realmente un proceso de aprendizaje, que es la problematización y cómo que los estudiantes pueden problematizar lo que van a estudiar, y el profesor en colaboración con ellos. Entonces aquí educar a través de la investigación, existe también una serie de autores que vienen escribiendo y hablando y mostrando la importancia de investigar para que el proceso de aprendizaje realmente sea efectivo. Entonces la esencia de esta propuesta metodológica es el cuestionamiento, la argumentación, la crítica y validación de los argumentos construidos. Entonces esto nos muestra cómo es el papel del estudiante en ese proceso todo de investigación. Asumir el educar a través de la investigación implica asumir la investigación como expediente cotidiano en la actividad docente, ¿no? La investigación pasa a ser principio metodológico diario de la clase. Entonces, estos autores aquí, Galeazzi y Moraes, son profesores aquí de Brasil, pero que tienen un trabajo muy interesante en relación a educar a través de la investigación y que varias instituciones hoy lo están adoptando, ¿no? Creo que la cuestión toda es que lo están adoptando, que hay muchas cosas escritas, pero el tema es cómo aplicarlo y la dificultad que muchas veces muchos profesores, muchos de nosotros tenemos en colocar realmente en práctica este tipo de práctica. Otra metodología que también, y ahora con el tema de la pandemia, está siendo bastante utilizada, es la sala de clase invertida, ¿no? La sala de clase invertida es cuando el estudiante, antes de empezar a trabajar con un determinado contenido que los profesores van a desarrollar en su clase, él va a hacer alguna investigación, va a ir atrás de buscar investigación, o él va a buscar informaciones sobre el tema que va a ser trabajado en sala de aula. Y esta metodología, también tenemos a Bergman, que es un autor americano que escribió un libro sobre todo este tema de cómo aplicarla a la sala de clase invertida, y es muy interesante porque la aula invertida es una innovación en el proceso de aprendizaje. Su idea es que el estudiante investigue el tema antes de la clase y cuando llegue a clase conversar con los profesores y compañeros al respecto del tema que está siendo trabajado. Otra cuestión que también es el aprendizaje basado en problemas, que está relacionado con la investigación, y que existen tres etapas. La etapa de la formulación del problema, la descripción del problema, que para esto tiene que ser hecho de forma colaborativa. Resolución del problema, el momento de la investigación, cómo se buscan las informaciones para pensar en la resolución de ese problema. Y la discusión del problema, o sea, conclusión y debate sobre la investigación, que sería una síntesis que se hace de lo que está siendo investigado. Hoy todos trabajamos mucho, y mejor dicho, ahora estamos más en la educación online, en la educación a distancia, pero la idea, y ahora se está colocando mucho en discusión, el tema de la enseñanza híbrida, porque la enseñanza híbrida es lo que a partir de este año que estamos todos trabajando mucho a distancia, totalmente a distancia, cómo vamos a poder a la vuelta, cuando volvamos a trabajar, cuando tengamos la vacuna, que tenemos que no demore mucho, cómo podemos, la propuesta yo creo que es mucho de trabajar de forma híbrida, que algunas actividades sean hechas a distancia y otras sean hechas de forma presencial. Entonces la enseñanza híbrida promueve una mezcla de enseñanza presencial y virtual, ¿no? Y aquí creo que es un aspecto que nos podemos detener, y bueno, es lo que hoy se está estudiando bastante en relación a qué nos espera en breve cuando podamos regresar a nuestros lugares de trabajo. Algunas personas ya están volviendo, las escuelas principalmente. Aquí en Brasil las universidades seguimos trabajando solamente de forma virtual. Algunas materias se hacen presenciales porque precisan de laboratorios, pero las otras son todas de forma virtual. Y las escuelas sí están entrando mucho en este sistema híbrido. Aquí otras opciones, ¿no?, que también las estamos estudiando y bueno, tratamos de aplicarlas en nuestros contextos,
que son las aulas expositivas reinventadas, las actividades en grupo, diarios de clase, estudio de caso, estudio de texto, visitas técnicas y mapas conceptuales. Aquí solo para colocarles a ustedes algunas de las metodologías que nosotros vamos desarrollando en nuestros contextos educacionales. Entonces, cuando viene el tema de las metodologías creativas, ¿por qué las usamos? Aquí nos podemos pensar en algunos principios de las metodologías creativas, que es la problematización de lo que se va a estudiar, el trabajo colaborativo, proponer el diálogo con los estudiantes para poder pensar en problemas reales, ¿no? Divergir y convergir, porque cuando se abre para el diálogo siempre hay momentos que vamos a estar de acuerdo y momentos que no, y la cuestión que proponemos es que se respete todas las ideas que entran para poder dialogar, la autonomía, ¿no?, que el alumno y los profesores tenemos que tener para poder desarrollar estas actividades de una forma más creativa, y la experiencia que hoy se habla mucho, ¿no?, de la asociación Maker, es poner la mano en la masa, como se dice aquí en Brasil, que es la experiencia que los estudiantes van a tener con los contenidos que están estudiando, ¿no? Hay un tema que me pareció muy interesante traer y que, bueno, que lo venimos también, yo lo vengo estudiando ya hace algunos años, que es la creatividad, porque en nuestra universidad construimos un laboratorio de creatividad. Yo hice parte del grupo de profesores que lo iniciamos y hoy es un lugar muy interesante de espacio, de aprendizaje. Y entonces hablar de creatividad es un concepto que conecta las dimensiones cognitivas, emocionales y pragmáticas de los seres humanos, integrando cuestiones personales y sociales. Y lo interesante de la creatividad es que antiguamente, cuando se hablaba en creatividad, era una persona que era creativa. Y hoy nos planteamos que la creatividad se puede desarrollar de forma colaborativa. Entonces, son las ideas creativas que pueden ayudar a salir adelante y a poder pensar en cosas de una forma diferente. Entonces, la idea esa de la conciencia integral de la creatividad. Otro aspecto que también lo trajimos aquí es la enseñanza creativa, ¿no? La creatividad depende de las interacciones entre las emociones y la razón. Entonces, es un concepto en que vemos al ser humano de una forma más sistémica y podemos pensar que toda esta creatividad se va a desarrollar en la medida en que podemos relacionar cómo la persona se siente afectada a participar de un sistema, de un proceso educacional, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que en la clase los profesores puedan tener un ambiente en que el alumno realmente sea considerado su aspecto afectivo, emocional, ¿no? Existe diferencia entre enseñar con creatividad y enseñar para la creatividad. Y esa es una idea que me parece bastante interesante, ¿no?, pensarla. Cuando hablamos de la enseñanza para la creatividad, hablamos de tres aspectos, ¿no? La confianza, la identificación y el desarrollo. Entonces, ¿cómo estos elementos pueden nos ayudar a pensar en cómo vamos a hacer con que nuestros estudiantes se sientan con más confianza para poder actuar, poder preguntar, poder colocar lo que realmente ellos están pensando, ¿no? Entonces ahora les vamos a presentar rápidamente por qué es lo que vamos a hacer. Entonces la idea es proponerles una actividad a partir de una metodología que venimos utilizando ya hace algunos años y que nos está trayendo muchos resultados interesantes para pensar de forma más creativa y poder traer en las clases actividades que puedan ser realmente efectivas. El thinking es una metodología que para generar soluciones, y ella es un ser humano. Entonces, lo que podemos ver es que las etapas del Design Thinking se compone de 5 o 6 etapas, ahí depende, algunos autores ponen 5, otros 6, pero por ejemplo, primero tendremos que entender y observar cuál es la realidad que va a ser estudiada, sobre qué estamos hablando, para poder definir algunas preguntas, algunas cuestiones, algunos problemas sobre esa realidad que es observada y que tratamos de entender. Porque ahí en un cuarto momento vamos a idealizar qué soluciones podemos tener para este tipo, y en ese momento de idealización
vamos a ir atrás de informaciones, de conocimientos, de cambios de ideas con las personas que participan para poder prototipar la idea esta. O sea, prototipar es un aspecto que es muy interesante porque tiene relación con la creatividad y con un aspecto del aprendizaje que es fundamental y que yo considero que es muy importante, que es pensar lo que es visual, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, tradicionalmente está muy relacionado con la escrita y con la parte oral. Y en esta metodología se trabaja mucho con algo visual que las personas puedan ver la propuesta, ¿no? Cómo se representa visualmente. Y es una forma que realmente las personas aprenden bastante cuando se piensa en esta parte más visual del aprendizaje. Y por último, se hace un testeo, se pone ese prototipaje en acción para ver si realmente funciona o no. Esta metodología, ella fue creada en Estados Unidos, ahí en la parte más de California, en el Valle del Silicio, pero fue creada para trabajar en empresas, para crear productos nuevos, pero ya hace algunos años, varios años, que está siendo aplicada a la educación. En la Universidad de Stanford, donde yo tuve la suerte y la posibilidad de conocerla y poder hacer una oficina con ellos allí, ellos lo aplican a muchos alumnos de la universidad, pasan por ese lugar, tienen un edificio solamente para poder trabajar con la metodología. Y nosotros aquí en Brasil hicimos un trabajo que Carla, que está aquí con nosotros en su tesis de doctorado, lo aprofundó, que es cómo relacionar autores del área de educación que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, pueden argumentar lo que es el design thinking. Entonces tenemos autores como Vygotsky, Maturana, Moraes, Mohan, Demo y Hargreaves, que son autores que los estudiamos para pensar el sistema educacional, y ellos nos muestran cómo estas etapas de la metodología están relacionadas con lo que ellos presentan y defienden en el proceso educacional. Entonces, el problema que nosotros les vamos a proponer a ustedes es cómo problematizar los contenidos curriculares para promover aprendizaje de forma colaborativa. Entonces, esto lo vamos a hacer ahora en el segundo momento del taller, y esperamos que podamos tener algunas ideas bastante interesantes. La idea, como les dije, es pensar algo diferente, pensar fuera de la caja, como se dice, para poder pensar en alternativas que puedan realmente cambiar un poco algunos aspectos del sistema educativo. Entonces, primero vamos a trabajar con el tema de la empatía, ¿no? Que la empatía es un mapa de la empatía que aquí está, aquí les muestro, ya les vamos a mostrar otra vez, pero es un mapa que se cría una persona, y esta persona es la que va a ser el foco de estudio, ¿no? Relacionando con el problema que nos propusimos. Esta parte voy a ir un poquito más rápido porque en realidad lo vamos a presentar otra vez cuando hagamos ahora el taller. En cada grupo van a tener un mapa como este para que cada uno de ustedes pueda pensar cómo se puede crear. En realidad, cuando se piensa en una persona, esa persona es una persona ficticia, pero que es criada por las personas que hacen parte del grupo que la están criando. Entonces, obviamente, entran ahí muchos elementos que son elementos de nuestra concepción sobre lo que pensamos en relación al tema que estamos estudiando. Después vamos a trabajar a hacer la ideación, que este es el momento de generar varias ideas para pensar de manera amplia, sin restricciones. Y en el segundo momento, el grupo debe construir una plataforma que solucionará el problema. Entonces, serían las ideas que van a plantear para pensar el problema. Después tenemos el momento de prototipaje, que en nuestro momento aquí, como estamos de forma online y tenemos poco tiempo, porque vamos a tener 1 hora y media para hacer el taller, va a ser más limitado la forma de hacerlo. Y para concluir aquí les traje algunas ideas para que vean que esto ya lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Este es un taller que hicimos en una escuela con alumnos, profesores, algunos de la comisión de gestión de la escuela, los directores, coordinadores y los padres, ¿no? Y fue muy interesante porque aquí están los alumnos presentando su resultado, su prototipaje, y ahí cuando ellos hablan, ellos dicen que lo que ellos necesitan es confianza,
que la escuela y los padres les tengan más confianza en las cosas que ellos hacen. Eso fue muy interesante porque aprendimos mucho, porque no solo de los estudiantes, como los padres, viendo qué pensaban los estudiantes. Este taller segundo es otro taller que hicimos en nuestra universidad con 120 personas, participaron profesores, estudiantes, personas administrativas, los técnicos administrativos de la secretaría, bueno, gente que trabaja en la universidad. Y aquí también, ¿no? El problema era cómo poder trabajar para una universidad más innovadora. Y miren que fue una actividad muy interesante y los resultados aquí, por ejemplo, les muestro los prototipajes que las personas hicieron, pero también el prototipaje puede ser como una obra de teatro, que fue lo que hicieron este grupo que puse la foto aquí. Aquí está la foto de todas las personas que participaron y fue muy interesante lo que aquí pasó porque muchos de los resultados y las propuestas que fue construido por las personas que pasemos parte de la universidad, posteriormente están siendo colocadas en práctica. Y eso nos ayuda a tener una universidad que sea un poco más innovadora y, en fin, ¿no? Tratar de acompañar los nuevos tiempos. Y por último, este taller es un taller que lo hicimos en una clase mía de pedagogía, en el primer semestre con estudiantes que les propusimos que el problema de ellos sería cómo sería la escuela de los sueños de ellos, cómo sería una escuela que para ellos sería la ideal. Y durante todo un semestre fueron construyendo la escuela y trayendo diferentes aspectos que hacen parte de la escuela y así le dieron mucho más sentido a lo que están estudiando en las otras materias que también pasan por el curso. Entonces fue una experiencia muy, muy rica el hecho de poder hacer este proyecto con los estudiantes entrando a la universidad. Aquí para finalizar, siempre hacemos y con ustedes también vamos a hacer los sentimientos finales, qué es lo que las personas sienten al terminar un taller de este tipo, cómo se involucraron, y claro, tenemos aquí diferentes aspectos que las personas van trayendo al final del trabajo. Perdonen si hablé muy, muy rápido, ¿no? En realidad, la idea aquí es presentarles rápidamente, y claro, es una lástima que tenemos que hacerlo todo muy, muy rápido, pero es lo que tenemos. Y bueno, cualquier cosa, nuestros contactos, ahora vamos a seguir con ustedes aquí, haciendo el taller, y vamos a poder seguir hablando. La idea es que podamos interactuar y podamos cambiar ideas. Aquí las tienen a Carla y a Lucia, que vamos a estar juntas organizando este trabajo. Carla, ahora está contigo. Vale. Buenos días, estamos muy contentos de estar aquí y compartir este momento de aprendizaje. Intentaré hablar castellano, Bettina va a ayudarme, ¿no? Para hacer entenderme también. Pero ahora empezaremos el trabajo colaborativo en los grupos con el Padlet. Y ahí para empezar, iremos poner un link en el chat. Y voy a compartir aquí para que podamos ver. Y hay algunas preguntas para empezar el diálogo. Entonces, a principio, cada persona puede decir su nombre o qué hace para conocerse mejor. Y después los 3 principales ejes. Voy a intentar. Bettina, ¿puedes compartir que no estoy aquí con... No estoy consiguiendo aquí só encontrar. No está apareciendo aquí para mí. El check-in. Ya está. Listo. Entonces, cada uno va a decir su nombre en el grupo, qué hace, y después las tres preguntas. Primero, los principales desafíos de las metodologías de enseñanza. O qué piensan sobre esto, ¿no? En el cotidiano de cada uno. El segundo, entorno favorable para utilizar nuevas metodologías y por dónde empezamos. Entonces, una persona puede escribir, hay unas cajas de texto que puede adicionar también y algunas palabras claves. Entonces, bueno, la idea es que pueden hablar más, pero también que hacen los registros de lo que están hablando.
como unos 15 minutos, y una persona del grupo después habla del grupo, quién son las personas, como muy rápidamente, y las palabras claves de cada una de las cuestiones, de las preguntas. ¿Vale? Bettina va a hacer los grupos. Después de 15 minutos vamos a volver aquí en el grupo mayor. Entonces, para que quede claro, voy a montar ahora los grupos. Cada uno de ustedes va a ir aleatoriamente para un grupo y ahí van a poder trabajar. Nosotras tres vamos a entrar en los grupos que estamos montando para ver si tienen alguna dificultad o si necesitan de alguna ayuda. Pero inicialmente pueden, cuando estén en el grupo, conectar su cámara y su audio para poder interactuar con sus compañeros.